Capítulo 22. Estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura que se llamaba la Pascua. Y los principales, Jesús muere en la Pascua porque, bueno, en inglés es Passover, o sea, pasó por encima de. Dios pasa por encima nuestros pecados por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz. Entonces Él tenía que morir en la Pascua para cumplir la sombra que representaba la Pascua. Versículo 2. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Que por cierto es una señal profética, o sea, el Mesías tenía que morir en esa fecha. Y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle porque temían al pueblo. Y entró Satanás en Judas por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12, o sea, de los 12 discípulos. Y este fue y habló a los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero, o sea, pagarle con tal de entregar a Jesús. Y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo: Preparadnos la Pascua para que la comamos. Ellos le dijeron: ¿Dónde quieres que la preparemos? Él les dijo: He aquí, al entrar en la ciudad os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle hasta la casa donde entrare. Y decid al padre de familia de esa casa: El maestro dice: ¿Dónde está el aposento que he de comer la Pascua con mis discípulos? Entonces él os mostrará allí un gran aposento alto ya dispuesto, preparado allí. Fueron pues y hallaron como les había dicho, y prepararon la Pascua. Cuando era la hora se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? O sea, antes de que muera. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. O sea, en el reino de Dios vamos a volver a comer. En el cielo vamos a comer. Y habiendo tomado la copa, dio gracias. Como hemos visto, Jesús siempre que tomaba o que comía, daba gracias. Y dijo: Tomad esto y repartidlo entre nosotros. Pero Jesús no lo hacía por hacerlo, también nos estaba enseñando a nosotros cada vez que vamos a desayunar, a almorzar, a cenar, a lo que sea, por lo menos internamente: Dios bendito, gracias por esta comida. Una oración de agradecimiento y de dependencia de Él. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. Aquí es donde aquí se fundamenta lo de la Santa Cena. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. O sea, tanto la carne y su sangre fue por nosotros. Mas he aquí la mano del que me entrega está conmigo a la mesa, y a la verdad del Hijo del Hombre va, según lo que está determinado, pero ay de aquel hombre por quien es entregado. Entonces ellos comenzaron a discutir entre sí quién de ellos sería el que había de hacer esto. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. O sea, Jesús les está diciendo que va a morir, que lo van a matar, y a ellos lo que les interesa después de 3 años y medio de estar con Él es quién de ellos es el mayor. Pero Él les dijo, versículo 25: Los reyes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores, mas no así entre vosotros. Si no sea el mayor entre vosotros como el más joven, y el que dirige como el que sirve. Porque ¿cuál es el mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. O sea, Jesús diciendo: yo he venido a servir aquí, a caminar kilómetros de kilómetros por enseñar el Evangelio y a lavar sus pies y a enseñarles que tenemos que ser servidores. Entonces no esperen ustedes ser servidos, sino al revés. Versículo 28: Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. O sea, Satanás había dicho: voy a agarrar a Pedro y lo voy a tentar, lo voy a afectar. Jesús le dijo: pero yo he rogado por ti, para que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. O sea, Pedro
La oración de Jesús era que Pedro, después de haberlo negado, se fortaleciera de nuevo y confirmara a sus hermanos, y después eso lo hemos cumplido en Hechos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Ahí es Pedro confiando en su carne, ¿verdad? De que él no iba a fallar. Por eso Jesús dijo: a la verdad, velad y orad, porque la verdad, el espíritu está presto, mas la carne es débil. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Qué dolor. Y a ellos dijo: ¿cuándo os envié sin bolsa y sin alforja y sin calzado, os faltó algo? Ellos dijeron: nada. Y les dijo: pues ahora el que tiene bolsa, tómela. O sea, ya Jesús se iba, y van a quedar solos en ese sentido. Y también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos dijeron: Señor, aquí hay 2 espadas. Y él les dijo: basta. Ya estaba hablando en el ámbito espiritual y ellos estaban pensando en el físico. Versículo 39. Y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Dice como solía. ¿Qué se iba a hacer Jesús al monte de los olivos? A orar. Cuando llegó al lugar les dijo: orad que no entréis en tentación. O sea, Jesús nos dice: ustedes oren para que no entren en tentación, para que no caigan en tentación. Si no oran, olvídese, va a caer en tentación. Si no oran, no pueden hacer las cosas bien. Orad que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Es un ejemplo para nosotros. Puesto de rodillas Jesús oró, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Porque muchos dicen: no, yo oro durante el día. Sí, está bien, orar sin cesar. 1 Tesalonicenses 5:17. Pero Jesús nos dio ejemplo de, además de hacer eso, apartar unos tiempos durante el día para arrodillarnos y orar, diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle a Jesús. Nosotros, si Jesús ocupó ser fortalecido, ¿cuánto más nosotros? Hay un proverbio que dice: el hierro con hierro se afila, y el hombre con el rostro de su amigo. Nosotros tenemos que tener amigos, hermanos, que afilen nuestro rostro y nuestro espíritu. Somos, como dicen los cristianos, como carbones. Carbones juntos se mantienen calientes. Si se dispersan los carbones, se apagan todos. Y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los oyó durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. O sea, oren. De nuevo les dice: ¿para qué? Lo mismo, para que no entren en tentación, para que no caigan. Mientras él aún hablaba, se presentó una turba, y el que se llamaba Judas, uno de los 12, iba frente a ellos y se acercó hasta Jesús para besarle. Entonces Jesús le dijo: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Viendo los que estaban con él lo que había de acontecer, le dijeron: Señor, heriremos a espada. Y uno de ellos hirió a un siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Pues Pedro de una vez cogió la espada y le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Versículo 51. Entonces respondiendo Jesús dijo: basta ya, dejad. Y tocando su oreja le sanó a su enemigo. Y Jesús dijo a los principales sacerdotes y a los jefes de la guardia del templo y a los ancianos que habían venido contra él: como contra un ladrón habéis salido con espadas y palos, habiendo estado con vosotros cada día en el templo. No extendisteis las manos contra mí, mas es vuestra hora y la potestad de las tinieblas. Y prendiéndole le llevaron y condujeron a la casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Hay muchos cristianos así, siguen a Jesús de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. O sea, también este Pedro estaba con Jesús. Pero él lo negó.
diciendo: mujer, no lo conozco. O sea, 3 años y resto después de Pedro estar todos los días con Jesús, aquí está él negándolo. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres uno de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Y Jesús le había dicho a Pedro que lo iba a negar. Pedro dijo: jamás. Estoy dispuesto a ir a la muerte contigo. O sea, no sabía que su carne era débil. Por eso Jesús dijo, repito: velad y orad para que no entréis en tentación, porque a la verdad el espíritu está presto, o sea, está dispuesto, pero la carne es débil. Tenemos que orar para mantenernos firmes y no caer en tentación. Versículo 59. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. O sea, Pedro lo ignora, lo rechaza, lo niega. Y Jesús se vuelve y ve a Pedro. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Uno de los mejores discípulos de Jesús, que lo habían seguido a todo, que habían visto todo, habían estado en la transfiguración, era uno de los 3 que Jesús llevaba a todos los eventos más importantes. Lo estaba negando en el último día de su vida. Versículo 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y lo golpeaban. Y vendándole los ojos le golpearon el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Cuando era de día se juntaron los ancianos del pueblo, los principales sacerdotes y los escribas, y le trajeron al concilio diciendo: ¿eres tú el Cristo? Dínoslo. Y les dijo: si os lo dijere, no creeréis, y también si os preguntare, no me responderéis ni me soltaréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Dijeron todos: luego, ¿eres tú el Hijo de Dios? Y él les dijo: vosotros decís que lo soy. Entonces ellos dijeron: ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. O sea, lo iban a matar porque estaba diciendo que era el Hijo de Dios.